¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por su sintonía. Gracias por acompañarnos en Debate. Soy Eduardo Arévalo. Esta noche tenemos el gusto de recibir en los estudios al ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, a quien le damos la más cordial bienvenida y le deseamos un feliz cumpleaños, que este es el día de su santo, de su cumpleaños, ministro. Muchas gracias, un gusto compartir contigo, Eduardo. También mandarle un cordial saludo pues, a todos los salvadoreños que nos ven y que nos escuchan esta noche a través de este medio de comunicación y también a través de las redes sociales. Muy bien. ¿Cómo ha pasado el día de su cumpleaños? ¿Trabajando? ¿Le ha tocado? Trabajando, eso es lo importante. Lo bueno es que se disfruta, ¿verdad? Uno dice, cuando uno hace cosas que le gustan y también más que todo si es en beneficio de la gente, pues ya no es trabajo, ¿verdad? Sino que se convierte en otra cosa. Muy bien. Ministro, hace poco dieron una conferencia de prensa donde estaba usted junto a otros ministros y representantes de autónomas haciendo una evaluación de los daños de la tormenta Julia. Había una actualización donde se daba un dato de 30 carreteras que resultaron dañadas, 12 muros colapsados y 57 cárcavas en promedio, las cuales se habían formado a raíz de básicamente 1 o 2 días de lluvia muy intensa que se había dado en el país. Sí, nosotros realizamos 3 tipos de acciones, ¿verdad? Uno, que son todas las obras de prevención que se realizan durante, después e incluso antes de cualquier emergencia que se pueda dar en el territorio nacional. Es decir, hay diferentes obras de mitigación que se han ejecutado, como por ejemplo en el reparto de las cañas, ahora las familias están más seguras. En el caso de la residencial Santa Lucía, que muchas personas a veces confunden la colonia Santa Lucía con la residencial, pero en la residencial, por ejemplo, se formó una cárcava en algún momento y las viviendas colapsaban. Ahora las familias estuvieron seguras en este invierno, ya no sucedió lo mismo que pasaba por años. De igual manera, pues en San Bartolomé, Perú-La-Pía, hay una serie de lugares donde nosotros pues hemos llevado obras de protección para garantizar que las familias de esos sectores vulnerables pues no tengan hechos que lamentar. Eso por un lado. Por otro lado, pues también hemos estado trabajando en limpieza de cunetas, sistema de drenaje, más de 7.000 kilómetros de carreteras en los cuales en conjunto con Fovial pues realizamos esta ardua tarea para poder garantizar que los sistemas de drenaje no estén obstruidos por diferentes materiales. Claro, ¿verdad? Siempre está la problemática de la basura que de alguna manera puede hacer que colapse un sistema de drenaje cuando este se obstruye, sí. Pero de alguna manera pues realizamos algunas actividades siempre de limpieza de todo este sistema. Esas como ciertas actividades de prevención, ¿verdad? Incluso muchas veces para poder evitar que algún muro colapse o algo, primero impermeabilizamos el talud, en algunos casos pues con plástico, otro tipo de materiales, pero luego pues la idea es realizar posteriormente una intervención ya más formal, ¿verdad? Pero es decir, normalmente los taludes se erosionan debido a la lluvia, al agua lluvia, ¿verdad? Entonces, para poder evitar la erosión, es de protegerlo con algún material y eso es justamente algunas de las actividades de prevención que normalmente pues estamos ejecutando. Eso por un lado. Pero por otro lado, también pues están las atenciones en medio de la emergencia. Más de 1.135 atenciones en la emergencia se tuvieron que realizar para poder proteger la vida y el patrimonio de las familias, por un lado, pero también por otro lado la conectividad que de alguna manera en algunos momentos se perdía. Es decir, tuvimos derrumbes en la carretera longitudinal del norte, tuvimos derrumbes en la carretera de Tejutla, La Palma, hacia la frontera del Poy, en la ruta de las Flores, en la ruta de los Naranjos, algunos en la carretera de los Chorros también, en la carretera del Puerto de la Libertad, en la calle El Guaje, en San Marcos, y así pues en diferentes zonas. En la carretera litoral tuvimos diferentes problemáticas, principalmente por el desbordamiento del Río Grande de San Miguel. Eso de alguna manera pues en el cantón La Canoa evitaba el tránsito vehicular y generó varias afectaciones de viviendas, ¿verdad? De Ministro, hecho, esto es lo principal para obras públicas y para el gobierno en general, que no permanezca
por mucho tiempo la conectividad interrumpida por el suministro de ayuda, por si es necesario algún tipo de evacuación. O sea, es importante que todas las vías durante una emergencia sean despejadas lo más rápido posible. Totalmente de acuerdo, y es justamente por lo que mencionas, ¿verdad? Es decir, para poder atender cualquier eventualidad, para traslado de alimentos, para el mismo desarrollo, ¿verdad? De las actividades diarias de las personas, pues es necesario tener las vías totalmente despejadas para llevar suministros de agua potable, para poder llevar cualquier tipo de insumo que se requiera principalmente para la atención de la emergencia, o incluso el mismo traslado de las personas que pudieron ser afectadas, ¿verdad? O que de alguna manera, preveyendo cualquier eventualidad, se están desplazando hacia un lugar más seguro. Entonces, por eso es sumamente importante garantizar la conectividad en cualquier tipo de emergencia. Nosotros desplegamos en todo el territorio todas nuestras maquinarias, nuestros equipos, instalamos diferentes planteles a lo largo y ancho de nuestro país. Muchos de ellos pues ya están normalmente instalados para poder desarrollar obras, pero incrementamos la cantidad de esos campamentos que nosotros normalmente tenemos. Es decir, no sería factible que de San Salvador se estuvieran moviendo zona oriental para central, o sea, en lo que llegan. Sería imposible. Sería imposible poder atender la emergencia en la velocidad que se requiere, principalmente porque las afectaciones normalmente son en todo el territorio. Es decir, por ejemplo, estuvimos en la autopista Comalapa realizando trabajos, pero al mismo tiempo teníamos que realizar en carretera al puerto, y al mismo tiempo teníamos que estar en Los Chorros, y al mismo tiempo teníamos que estar en Los Naranjos, y al mismo tiempo en la carretera que conduce a la Unión, y al mismo tiempo en Mercedes Umañas, en Berlín y otras zonas. Es decir, si no hubiéramos desplegado toda la maquinaria y el equipo en todo el territorio nacional, pues no hubiéramos podido atender la emergencia tal cual se realizaron las acciones pertinentes. Pero bien, entonces una es esa atención de la emergencia, y nosotros como obras públicas pues garantizamos la conectividad que esté siempre al 100%, o tratar que esté al menos al 100%, porque hay algunas eventualidades que requieren una mayor cantidad de trabajo, como por ejemplo el puente sobre el río Titihuapa, que colapsó, y es decir, no es que de la noche a la mañana se va a rehabilitar el puente, ¿verdad? Requiere un trabajo y un esfuerzo que dura cierto tiempo, así como el puente Pasaquinita, que también colapsó, y otros puentes que resultaron ser afectados. Nosotros contabilizamos cerca de 24 puentes que fueron dañados. De estos 3 colapsaron, 2 que acabo de mencionar, y otro pues que se encuentra en el sector de Santa Rosa de Lima, que también pues sufrió un colapso, y que nosotros pues ya estamos trabajando en el proyecto para poderlo rehabilitar, de estos 3 puentes en su totalidad. Incluso estamos tratando de garantizar algunas rutas alternas para pues que los conductores o que las personas puedan trasladarse de una manera segura mientras se realice el proceso de rehabilitación. Pero bueno, y de igual manera las otras instituciones, ¿verdad? Protección Civil, la Fuerza Armada, la Policía Nacional Civil, todos atendiendo la emergencia, en este caso, llevando a las personas hacia un lugar más seguro, hacia los diferentes albergues, llevando alimentos, llevando diferentes insumos que se requerían para la atención de las personas que iban a estar albergadas en diferentes sitios. Entonces, al final es un trabajo en equipo que se realiza para poder proteger la vida de la población, y estas son acciones que se desarrollan en medio de la emergencia. Ahora bien, después de la emergencia, pues viene la etapa ya de cuantificar esos daños, identificar esa cantidad de daños que hay en la infraestructura pública nacional, tanto en carreteras como en escuelas, como en viviendas, entre todo, ¿verdad? Y nosotros... ahí viene vía préstamos, vía mismos fondos de la Y luego pues hay que ver también de qué fuente de financiamiento Claro. va a ser, si va a ser con recursos propios, si va a ser con recursos de algún financiamiento extraordinario, etcétera, ¿verdad? Entonces, en nuestro caso, pues contabilizamos 89.4 millones de dólares en daños de infraestructura que se dio en todo el territorio nacional. Esto pues incluye el colapso de 3 puentes, el del río Titihuapa, que conecta San Ildefonso, San Vicente con Dolores Cabañas, también el puente que se encuentra en Pasaquinita, que conecta el sector de la Unión, y pues también otro puente en Santa Rosa de Lima que también colapsó, y pues que nosotros estamos trabajando en un proyecto para poderlo rehabilitar. Adicional, pues tuvimos algunos
deslaves en algunos tramos de carretera, principalmente algunos cantones, como el cantón de Pachimalco. Ese cantón, pues de alguna manera su calle colapsó y de alguna manera pues ya estamos viendo las obras que vamos a tener que realizar. Tenemos previsto solo en ese lugar una intervención de $1 millón aproximadamente, porque el talud tiene una altura de cerca de 70 metros aproximadamente y tenemos que hacer una serie de obras de protección en la zona para proteger la vida de las familias de ese sector. De igual manera, pues hay otras intervenciones que vamos a ejecutar. Por ejemplo, la longitudinal del norte, el kilómetro 125, siempre se ve afectado más por las lluvias. Es un tramo ese tramo de carretera, pues desde que se construyó, hay un desplazamiento de la montaña por acumulación de agua y normalmente en cada invierno pues se vuelve peor. En este caso tenemos una intervención por un diseño que nos ayudó el gobierno de Japón y de hecho ya este proyecto esta semana lo vamos a lanzar a licitación pública y viene con fondos del Banco Mundial para poder desarrollar este tipo de obras más resilientes al cambio climático y que de alguna manera va a evitar de alguna manera esa acumulación de agua que hay en la montaña, la cual genera desplazamientos y que pues la carretera incluso tiene riesgo de poderse perder en el tramo de la longitudinal del norte en el kilómetro 125 que conecta con Sensuntepeque. Pero bueno, hay varios daños que nosotros hemos identificado y pues el ministro de Hacienda confirmaba diferentes recursos que se van a destinar para poder atender toda esta emergencia. Y el presidente de la República, Nayib Bukele, mencionaba algo, y es que no solo vamos a reconstruir la infraestructura que ha sido dañada, sino que también vamos a construir ahora, pero mejor. Es decir, ¿por qué? Porque nosotros podemos tener un muro que colapsó en alguna vivienda o en algún sector, y este muro pues probablemente haya colapsado ya sea porque se inundó el sector y pues la misma agua lluvia hizo que colapsara, es decir, falta de capacidad hidráulica del sistema de drenaje, o puede ser que un talud inestable haya caído sobre el muro y esto pues generó el colapso. Entonces, es decir, si bien es cierto hay que reconstruir el muro porque hay que volverlo a hacer, pero en una tormenta tropical similar o un evento mayor, pues puede ocurrir algo que nadie quiere, ¿verdad? Que vuelva a colapsar el muro, en el peor de los casos, que ahora caiga incluso a personas, ¿verdad? Es decir, no queremos que llegue a suceder algo peor. Entonces, para poder hacer obras de verdad integrales, vamos a reconstruir el muro, pero a la vez, si hay que intervenir un talud, lo vamos a intervenir. Si hay que hacer un sistema de drenaje, se va a hacer el sistema de drenaje. Entonces, esas son parte de las acciones que se están contemplando en este momento para poder proteger la vida de la población salvadoreña, que sabemos que es sumamente importante. Muy bien, vamos a hacer una pausa, por favor acompáñenos, hay más preguntas para el ministro esta noche, ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Ministro, otro tema que se vio durante esta emergencia por la lluvia fue el tema de los hundimientos, de las cárcavas que se empezaron a generar en diferentes sectores. No era algo nuevo, ya habían algunas zonas, sobre todo donde hay bóveda, con problemas de cárcavas que se habían estado trabajando, pero empezaron a salir casi de forma simultánea en tramos bien cortos en el área de San Salvador y requirieron intervención inmediata, sobre todo por algunas áreas como el Paseo General Escalón y la 79, que tiene una conectividad muy grande, una situación bastante preocupante, quizá por la cantidad de agua que se acumula en estos tramos, pues obviamente por el desnivel del paseo, se acumula y genera este tipo de problemas. Sí, y si tú ves esta formación de cárcavas, pues normalmente se dio cerca de 3 a 4 días después de esta tormenta tropical Julia. ¿Y por qué digo este tiempo? Porque de alguna manera, pues probablemente la tubería sí colapsó el propio día de la tormenta tropical, pero los hundimientos normalmente se van formando
debajo de la tierra, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues poco a poco este hundimiento va avanzando y va avanzando con el paso del agua lluvia o el agua negra que de alguna manera haya colapsado esa tubería, y luego pues queda prácticamente descubierto el pavimento sin ninguna base superficial de tierra, ¿verdad? Y pues este colapsa y ahí pues se logra ver prácticamente este hundimiento. Entonces, ¿nosotros qué hicimos, verdad? ¿Cuál es la problemática también que genera este tipo de formación de cárcavas en diferentes zonas urbanas de nuestro país? Pues principalmente muchas de las tuberías pues ya tienen bastantes años, muchas datas de los años 50, y pues buena parte de ella pues ya está dañada, es decir, tenemos tuberías que lamentablemente en el tiempo nunca se le dio el mantenimiento adecuado, y pues que ya requieren cierto reemplazo. Lo he dicho en diferentes ocasiones el presidente de ANDA, del cual pues hemos visto fugas en diferentes sectores, y no solo se dan en los momentos donde llueve, ¿verdad?, sino que se dan continuamente. Lo podemos ver con las fugas de agua potable. Es decir, es algo constante en diferentes zonas, y es justamente por lo mismo que estoy mencionando, por la antigüedad que tienen todo este sistema o esta red de tuberías. Lo mismo sucede en las aguas negras. Y de igual manera, pues en algunos casos sucede también en las aguas lluvias, donde hemos visto este tipo de problemática. Pero bien, una es por la antigüedad, otra es porque ya no tienen la capacidad hidráulica suficiente, es decir, normalmente las tuberías se diseñan de acuerdo a una capacidad, incluso se proyectan en el tiempo a una capacidad determinada, pero lo que sucede es que la urbanización va creciendo de manera tan acelerada que se van impermeabilizando los terrenos, y donde tú tenías un lugar donde el suelo absorbía toda la cantidad de agua lluvias, pues ahora esa escorrentía ya no es absorbida, sino que pasa a nuestro sistema de drenaje. Lo mismo sucede con el tema de las aguas negras, es decir, a medida que se va construyendo más viviendas, pues estos se adaptan al sistema de tuberías existente, que ya tiene una capacidad limitada, y pues con esto pues los sistemas empiezan a trabajar bajo presión. Entonces, en el caso de las aguas lluvias, pues rápidamente colapsan justamente por ese tema, ¿verdad? Entonces eso es lo que da complicaciones, además de que el tema de la basura también hay que mencionarlo, porque muchas veces el sistema es obstruido por diferentes materiales, y esto genera también este tipo de hundimientos, es decir, empieza a trabajar la tubería bajo presión o tiene un obstáculo, y pues ahí se dan la ruptura de las tuberías, o en su defecto también pues si está tapada la tubería, sale a través de los pozos colectores que están en la zona, porque ya no puede pasar el agua lluvia, y pues ahí podemos ver también en diferentes inundaciones, porque el agua ya pasa superficial, porque no puede pasar a través de las tuberías. Entonces, y esto lo hemos visto de manera repetitiva en diferentes zonas, ¿verdad? Ministro, una cosa también que se ha visto es cuando empresas o particulares hacen conexiones que no deben, es decir, en las de agua potable, aguas negras o viceversa. Es una situación que no está diseñado para eso y podría llegar a colapsar un sistema también. Totalmente de acuerdo, y créeme, lo vimos en la calle La Reforma, por ejemplo. Sí. Ahí colapsó una tubería de aguas lluvias, donde había una conexión ilegal de aguas negras, por ejemplo. Claro, a medida que vamos haciendo estas reparaciones, nosotros también vamos identificando esas problemáticas para devolver esas aguas negras donde corresponde a su tubería de aguas negras. Por ejemplo, en ese caso, pues la tubería de aguas negras tenía cerca de 36 pulgadas. Entonces, al conectarlo a nuestra tubería, prácticamente ya la estaba haciendo trabajar en toda su capacidad. Entonces, llueve un momento, ya está sobrepasada la capacidad por el caudal de aguas negras, del cual no fue diseñado para captar esa cantidad de agua, y pues colapsa más fácilmente, ¿verdad? Y eso es lo que ocurrió tanto en la calle La Mascota como en la calle La Reforma. Entonces, pero paralelamente se van realizando los trabajos necesarios para reemplazar las tuberías dañadas, y paralelamente también pues cambiar que esa agua negra pase por la tubería correcta, ¿verdad? Y así lo hemos visto en diferentes zonas, espacios habitacionales, que muchas veces como por la mala planificación urbana, entre otro tipo de cosas, muchas veces también hay que mencionarlo, debido a diferentes problemáticas, principalmente familias que se han tenido que ir a vivir a diferentes sectores, es decir, a ocupar ciertos terrenos,
donde de alguna manera, pues por pobreza o por diferentes problemáticas, normalmente cuando llegan a habitar esos terrenos, pues conectan su red de aguas negras a la tubería que encuentran, ¿verdad?, en la zona, y normalmente pues por las calles o por la carretera o por sectores aledaños, pues hay muchas tuberías de agua lluvias y muchas veces por ahí se conectan estas, ¿verdad? Lo hemos visto en el sector de Barrio San Jacinto, por ejemplo, en el sector de la colonia Harrison, lo vimos también en otros sectores donde de alguna manera pues se han dado este tipo de problemáticas, en Barrio San Esteban, por ejemplo, también en el sector de San Jacinto, pero lo importante es que vamos corrigiendo estas problemáticas y garantizando que esto no se vuelva a repetir. Precisamente en la colonia Harrison del barrio San Jacinto ustedes llegaron y han comenzado obras en el drenaje del sector para disminuir precisamente los riesgos en una cárcava que se encontraba en esta zona. Días recientes llegó usted a verificar los trabajos. Sí, en el caso de la colonia Harrison, pues es una bóveda la que colapsó y pues prácticamente estaba totalmente dañada. Es más, muchas de las personas que viven en ese sitio no sabían que era una bóveda la que pasaba debajo de las casas. Normalmente este tipo de obras en diferentes países, si se construye una bóveda o se construye o se coloca una tubería, normalmente pues pasa por zonas de retiro, zonas donde normalmente no hay viviendas, no hay espacios habitacionales. Pero por lo mismo que menciono, por el desorden del crecimiento habitacional, entre otro tipo de factores que de alguna manera han influido, pues en este caso la bóveda pasa debajo de las casas, y lo que sucedió en ese caso, colapsó la bóveda, una bóveda que pues fue construida con ladrillos en algún momento, y los ladrillos pues se estaban desprendiendo y de alguna manera generó un hundimiento en una de las casas. Entonces nosotros tuvimos que realizar diferentes acciones, ya estamos a punto de terminar los trabajos, ya llevamos un 89% de avance del proyecto y esperamos que en unos días ya lo entreguemos, pero hay que darles una solución habitacional a cada una de las familias, que también lo estamos trabajando en conjunto con el Ministerio de Vivienda, para que las familias estén ahora en un lugar más seguro. ¿Por qué? Porque no podemos tampoco reconstruir justamente debajo de la bóveda nuevamente, ¿verdad? Que si bien es cierto, es una obra integral la que se ha hecho, pero tenemos que garantizar que hay una zona de retiro para evitar cualquier tipo de problemática. Además, quiero mencionar algo que es sumamente importante, y es que a todas las obras de infraestructura, a los puentes, a las carreteras, a los drenajes, a las bóvedas y a todo, pues hay que darle en el tiempo mantenimiento. Es decir, ahorita la construimos, pero de aquí a unos 30 años, 50 años, pues hay que darle mantenimiento. Como toda obra construida por el ser humano, ¿verdad? Es decir, una vivienda, alguien puede construir una vivienda en el tiempo, pero también hay que darle su mantenimiento, ¿verdad? Si no, pues toda obra de alguna manera tiene sus riesgos, ¿verdad? Hay un trabajo grande también en la comunidad Belén, son 6 cárcavas y la construcción de un canal de desagüe de 225 metros de longitud para evitar precisamente en la colonia Santa Lucía inundaciones, y se trabajó de forma simultánea. Sí, quiero mencionar eso porque creo que es algo muy importante. Y muchas personas, como mencionaba, confunden la residencial con la colonia Santa Lucía. El caso de la residencial pues ya fue resuelto a través de la obra de mitigación que ejecutamos con una inversión de 4.1 millones de dólares. Y en el caso de la colonia Santa Lucía, que es un lugar diferente y una problemática totalmente diferente, pues estamos trabajando en su solución. De hecho, si tú te fijas en la tormenta Julia, pues no tuvimos casos de inundaciones, no hubo problemática. Y eso que a pesar que las obras en este momento no se han terminado. Es decir, no hemos habilitado todavía el canal de descarga de aguas lluvias, que estuvo cerrado por más de 30 años y que es el que al final afecta con inundaciones todo el sector de la colonia Santa Lucía. Entonces, cuando ya habilitemos, que va a ser en esta semana, el canal de descarga, pues eso va a reducir solo la obra de la comunidad Belén en un 50% las inundaciones. Pero aparte, pues está otra obra en el sector del Matasano que estamos ejecutando, que lleva un 40% de avance, que se va a reducir el otro 50%, y con eso pues vamos a haber finalizado con el proyecto que reduzca el riesgo de inundaciones en la colonia Santa Lucía. Pero bueno, lo importante es que vamos avanzando. Solo en la comunidad Belén estamos eliminando 6 cárcavas de manera simultánea y 2 en el sector del Matasano. Además de que en cada uno de los lugares estamos construyendo un canal de descarga de aguas lluvias.
Muy bien, vamos a hacer una nueva pausa. Por favor, acompáñenos. Ya regresamos. Tenemos muchas más preguntas para el ministro esta noche. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando con el ministro de Obras Públicas esta noche y este día, ministro, se trasladó muy temprano a Santa Ana para la habilitación y la supervisión del inicio de estos trabajos del paso a desnivel en este sector, precisamente por los cuellos de botella y los problemas que se generan de congestionamiento en la zona. Ya era una obra necesaria. Sí, en el caso de Santa Ana, pues, y en diferentes sectores de nuestro país, principalmente la zona oriental, normalmente este tipo de proyectos como paso a desnivel muy pocas veces han llegado a este tipo de obras. En el caso de la zona de Oriente, pues nunca existió una obra tal cual, y en el caso de Santa Ana, pues hay un paso subterráneo de alguna manera que en algún momento se habilitó, pero nunca se ha hecho un paso a desnivel de esta magnitud que vamos a ejecutar en este momento. Esta obra pues va a tener una inversión de 13 millones de dólares, ya está contratado el proyecto. Tiene un plazo alrededor de 12 meses de ejecución y pues la idea es poder descongestionar parte del tráfico vehicular que se da en la ciudad de Santa Ana. En este caso, pues lo vamos a desarrollar en el redondel Unicaes, donde de alguna manera pues tenemos 4 carreteras que conectan este redondel. Una pues es la calle Antigua San Salvador, donde pues vienen diferentes familias que quieren salir hacia el sector de San Salvador o que de alguna manera pues vienen de la carretera de San Pablo Tacachico, y normalmente pues ese tramo se ve bastante congestionado por el paso del redondel, además de todos los vehículos también que vienen de otros sectores como la carretera de Metapán también, toda la carga logística que viene desde Anguiatú y de otros sectores que de alguna manera pasa por ese sector, entonces congestiona más aún el tránsito vehicular. Además, el tráfico que viene del Boulevard Los 44, que también es parte del sector de Santa Ana, y de la 25 Avenida Sur, que también, pues, digamos, vuelve más complejo el tránsito vehicular en este sector. Entonces vamos a hacer 2 obras. Uno, pues, es un paso elevado, que este paso elevado va a conectar la calle Antigua San Salvador con el sector de la 25 Avenida, va a conectar la calle que conecta la carretera de Metapán con el Boulevard Los 44, ahí va un paso elevado de 270 metros de longitud, y pues vamos a hacer un paso subterráneo, es decir, una especie de un túnel, un paso deprimido, del tramo que conecta la calle Antigua de San Salvador hacia el sector de la 25 Avenida Sur. Ese paso subterráneo pues va a tener una longitud de 230 metros aproximadamente. Además, pues no solo es las obras, el paso multinivel que se va a construir, sino que también vamos a construir 4 bahías de buses. Estas 4 bahías de buses, pues el costo es menor a los $5,000. ¿Qué son estas, ministro? Bahías de buses. La bahía de buses es normalmente en diferentes carreteras o en diferentes calles de nuestro país, los buses no tienen un espacio adecuado para poderse estacionar, para poder trasladar pasajeros. En este caso, pues son como una especie de lagunas pequeñas, ¿verdad? Para que el autobús se haga hacia un lado y no sin interrumpir el paso vehicular. Entonces vamos a hacer 4. Hay que colocar asfalto, ¿verdad? Es decir, hay que poner la parada de buses. Y menciono que vamos a gastar menos de $5,000 porque yo me recuerdo que hace varios años pues hubo una alcaldesa que invirtió $45,000 en una parada de buses. Nosotros vamos a construir 4 y no nos va a costar ni tan siquiera $5,000. Además de que incorpora bahía de buses entre otro tipo de obras. Pero bueno, vamos a mejorar el espacio urbano de toda esa zona. Vamos a ampliar también 200 metros de carretera de 2 carriles a 4 carriles, principalmente el tramo que conecta la carretera Antigua a San Salvador, para mejorar la circulación de San Pablo Tacachico y también del sector del Molino, que de alguna manera se ve congestionado normalmente todos los días en horas de la mañana. Entonces,
Adicional, pues incluye una pasarela la obra, entre otro tipo de obras de paso, peatonales, sistema de drenaje, entre otro tipo de obras importantes que se van a desarrollar para poder garantizar una mejor conectividad. Solo en ese sector transitan 31.000 vehículos en promedio diario, y esto pues es lo que vuelve necesario ejecutar una obra como esta, la que vamos a desarrollar en este momento. Ahora, esta es específicamente en Santa Ana, pero a la altura de San Juan Opico, pues está el desnivel también que han estado trabajando. Hace poco veíamos las vigas, colocación, un momento una restricción de circulación por la colocación, y luego ya los trabajos habituales con el paso habilitado en la zona. Sí, y en el caso es correcto, y es que no solo es la obra que estamos desarrollando en Santa Ana, sino que hay una serie de obras de paso que estamos ejecutando a lo largo y ancho de nuestro país, y otras que ya se terminaron. Por ejemplo, en el caso de la autopista Comalapa, construimos un paso a desnivel que conecta con la carretera litoral. Ahí normalmente pues habían accidentes viales, y ese fue el objetivo primordial del paso a desnivel. También pues se desarrolló uno en la carretera Camino a Sur City, en el ingreso a la carretera Camino a Sur City, para que no fuera un redondel el que conectara este bypass, sino que fuera un paso a desnivel. De igual manera pues se desarrolló uno en el redondel Utila, el cual pues el paso elevado ya está terminado, y en este momento estamos trabajando en la ampliación de carretera de 4 a 6 carriles desde el centro comercial La Joya hasta el sector del redondel Utila. De igual manera pues estamos ahorita ejecutando otras obras como el paso a desnivel en San Juan Opico, el cual ya lleva un 45% de avance. Ya iniciamos con la colocación de concreto de la pista del primer puente, de uno de los puentes del paso a desnivel. El paso a desnivel tiene 2 puentes de 33 metros de longitud, y ya empezamos a colocar concreto en uno de ellos, además de que pues ya se colocaron las vigas, ya se está haciendo el relleno de los accesos, y se están realizando diferentes trabajos para poder muy pronto poder habilitar el paso en San Juan Opico. De igual manera se está trabajando en Zacacoyo, se está trabajando también en el redondel Integración, en un paso a 3 niveles que se está construyendo. Se está trabajando también en el oriente del país a través de un paso a desnivel en la carretera Panamericana por el sector de Quelepa, que va a dar ingreso al bypass de San Miguel, al periférico Gerardo Barrios, una nueva carretera de cerca de 17 kilómetros que estamos construyendo. Y de igual manera pues ahora empezamos con el paso a desnivel en el sector de Unicaes en Santa Ana, es decir, una serie de obras que se están ejecutando a lo largo y ancho de nuestro país para que poco a poco mejoremos la conectividad, mejoremos la movilidad, y pues nunca en tan poco tiempo se habían desarrollado tantas obras de manera simultánea como lo que se están haciendo ahora en el gobierno del presidente Nayib Bukele. Ministro, ¿y qué se puede hacer en el tema de la iluminación? Porque hay carreteras como la Monseñor Romero, la autopista Comalapa, que están tan bien y dan tanta fluidez, pero de repente tramos iluminados, tramos que no tienen iluminación. Para el que va ingresando, por ejemplo, a la autopista Comalapa, a ver, tramos oscuras puede generar inseguridad u otro tipo de problemas. ¿Cómo se resuelve eso? Porque yo sé que a veces no le corresponde a obras públicas, le corresponde a algunos alcaldes. Los alcaldes dicen, miren, no tengo plata para iluminar, entonces las alcaldías más grandes sí lo hacen. ¿Habrá algún proyecto de alguna forma integral para que todas nuestras carreteras primarias puedan estar iluminadas? Sí, bueno, en este caso quizás no me quisiera adelantar, pero sí te puedo decir que algunas estamos trabajando con el Ministerio de Obras Públicas, como es el caso de la carretera Camino a Sur City, que ya iniciamos con el proceso de iluminación de toda la carretera con tecnología solar. Son luminarias LED las que se van a colocar. Se van a iluminar los 6.5 kilómetros en este momento de carretera, y pues luego la idea es iluminar toda la carretera al puerto hasta llegar al redondel Utila. Solo con este proyecto iluminaríamos más de 35 kilómetros de carretera aproximadamente. Además, pues hay otros proyectos que no necesariamente los está viendo el Ministerio de Obras Públicas, sino en este caso pues la Dirección de Obras Municipales, que de alguna manera coordina con las alcaldías para poder llevar diferentes proyectos de inversión pública. En su caso pues ellos van a hacer mención de cualquier proyecto que lleguen a ejecutar en algún momento. También veía, ministro, que había un trabajo bastante fuerte en obras de drenaje en el cantón Los Lagartos. Esto es San Julián, departamento de Sonsonate, también como objetivo reducir los riesgos a inundaciones que se generaban en esta zona. Sí, en el cantón Los Lagartos lo que sucedía es que normalmente es un lugar donde cada invierno, no necesariamente una tormenta tropical ni una depresión tropical, es decir, con solo las lluvias normales,
del invierno, pues el sector se inundaba completamente. Entonces nosotros empezamos a construir un sistema de drenaje, ya llevamos cerca de 5 meses de ejecución del proyecto, llevamos cerca de un 94% de avance de la obra y esperamos que en este mes de noviembre podamos entregar el proyecto. Pero lo importante es que ahora, con este nivel de avance que tenemos, el sector ya no ha sufrido inundaciones. Es más, la tormenta Julia, yo veía varios videos donde el sector pues no estaba siendo inundado porque todo el agua lluvia ya no pasaba de manera superficial sobre las viviendas, sino que a través de un canal que hemos construido, que es parte del nuevo sistema de drenaje que hemos diseñado en ese sector. Lo importante sobre estas obras, que si bien es cierto, pues estamos construyendo puentes, estamos haciendo obras gigantescas en nuestro país, pero estas obras de alguna manera tienen un impacto significativo porque está cuidando de la vida y del patrimonio de las familias, que es al final el objetivo de la obra pública que estamos llevando a estos sectores. Y así como estamos trabajando en el Cantón Los Lagartos, pues a través de las obras de mitigación en la Belén y el Matasano vamos a eliminar las inundaciones de la colonia Santa Lucía. De igual manera en el sector de la 49, Avenida Sur, en San Salvador, y la Alameda Roosevelt estamos construyendo un sistema de drenaje. Y pues este fin de semana también iniciamos con la construcción de un sistema de drenaje en la avenida Morazán, en el sector de Sonsonate. Es un lugar pues, que era susceptible a inundaciones, todavía lo es susceptible a inundaciones porque acabamos de empezar la obra, pero lo importante es que ya hay una esperanza para esas familias, que ahora pues vamos a solucionar esa problemática histórica de una vez por todas. Muy bien, vamos a hacer una nueva pausa, por favor acompáñenos, ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Ministro, iniciamos la entrevista hablando sobre los estragos dejados por la última tormenta tropical y el trabajo que se había realizado. Y lo traigo a colación porque también se ha pronosticado pues, una situación de lluvias que podría llegar para los próximos días en nuestro país. Está monitoreando el fenómeno, nada menos ahora al filo del mediodía. Medio Ambiente daba un pronóstico. No es tan complejo, hay que decirlo, gracias a Dios, por lo menos hasta ahora la trayectoria, pero sí lo suficiente para dejar algún tipo de lluvia, algún tipo de problemas por la acumulación de agua que podría esta tormenta tropicalis que podría dejar a su paso. Va más por la zona de Honduras, pero igual a veces no se necesita tanta lluvia en el país para que se pueda generar algún tipo de problema. ¿Están alertas ante esta situación, ministro, para atender cualquier emergencia? Sí, la verdad que el Ministerio de Medio Ambiente pues, ha ido monitoreando este fenómeno climatológico que de alguna manera, no solo desde ahorita, sino que desde hace más de una semana, en la cual pues había una probabilidad de que se formara en un evento ciclónico. De alguna manera pues se espera que, incluso hay ciertos pronósticos, ¿verdad?, de que en la parte del Atlántico se transforme en huracán y luego pues se convierta en una tormenta tropical e ingrese a Guatemala principalmente, ¿verdad? Es decir, el ojo del huracán, según la trayectoria que tiene en este momento, la cual puede cambiar, ¿verdad?, porque son pronósticos al final los que se tienen, pues en este momento tiene una proyección de convertirse en tormenta tropical al ingresar hacia nuestro vecino país Guatemala. Y eso de alguna manera, pues estamos cerca de Guatemala y somos un país bastante pequeño, ¿verdad? Entonces se esperan lluvias a partir del día jueves, mencionaba el ministro de Medio Ambiente, claro, según este pronóstico, el cual puede cambiar. Y pues nosotros estamos preparados ya con nuestra maquinaria, con nuestro equipo. Incluso el presidente de la República nos decía, redoblemos todos los esfuerzos necesarios para poder prevenir cualquier riesgo que se pueda dar. Es decir, empecemos a impermeabilizar taludes, empecemos a hacer una serie de obras que muchas de ellas pues se han estado trabajando, pero ahora lo vamos a intensificar aún más, ¿verdad? ¿Por qué? Porque queremos proteger la vida de la población salvadoreña y muchos de nuestros equipos pues están también
en el occidente de nuestro país, realizando diferentes acciones, y en otras zonas, ¿verdad? Porque tenemos maquinaria desplegada en todo el territorio nacional para poder atender cualquier emergencia. Pero en este momento pues estamos realizando todas esas tareas preventivas para poder evitar cualquier riesgo, cualquier afectación que se puede dar en alguna carretera. Entonces tenemos a varios equipos que están haciendo limpieza en el sistema de drenaje. Está también otras instituciones realizando limpiezas, tareas del plan cero basura en quebradas, en ríos y en otros sectores. Y nosotros pues trabajando en toda la red vial que tenemos en nuestro país, que son rutas nacionales, para poder garantizar que no tengamos mayores afectaciones. Ahora bien, pues estos eventos son impredecibles y de alguna manera pues lo importante es estar preparado y a las familias que están en sectores vulnerables pues están trabajando en conjunto con Protección Civil para poder tener todo el resguardo necesario. Ellos pues trabajan en la habilitación de albergues y de otros sectores que, claro, ¿verdad? Hay que estar preparados. Primero Dios no ocurra nada, pero si ocurre cualquier cosa, pues ahí están nuestros equipos dispuestos a atender cualquier emergencia. Ahora, toda obra física se puede reconstruir, un puente, una carretera, no así afectaciones en la vida, ministro. Es importante que la gente también tome la conciencia del caso, porque era lamentable ver algunas imágenes durante la emergencia de algunos vehículos, ya pasada la situación de lluvia y todavía generándose inundaciones en la zona de San Miguel, y gente tratando de pasar y los carros literalmente flotando, o la gente tratando de remolcarlos porque sí paso, y de repente se animaban y veíamos los problemas que esto podía generar. No vale la pena arriesgar la vida. No, al final lo más importante para nosotros es cuidar de la vida de la población, y es importante que la población también tome las medidas del caso, ¿verdad? Es decir, en lugares que son susceptibles a inundaciones, pues lo mejor es no arriesgar nuestras vidas ni nuestro patrimonio. Al final, pues, por un momento, por algunas horas que uno tenga que esperar, pues con eso podemos salvar nuestras vidas y la vida de nuestras familias que podemos llevar en el vehículo de alguna manera, ¿verdad? Entonces es importante que se acaten todas las disposiciones del Sistema Nacional de Protección Civil ante cualquier emergencia. En este caso, pues que se espera alguna eventualidad de lluvias, que si bien es cierto, pues según la trayectoria existente hasta este momento, el ojo del huracán no va a pasar por nuestro país, pero tenemos que estar alertas porque de alguna manera pues sí se esperan lluvias, y hemos visto que con pocos minutos de lluvia pues nuestro país es altamente vulnerable, más aún cuando hemos tenido varios días en los cuales pues hemos tenido acumulaciones de lluvias, y esto pues puede generar desprendimientos, puede generar inundaciones, desbordamiento de ríos. Además que nuestro país conecta también con nuestro vecino Guatemala, podemos tener repuntas en los ríos principalmente, y pues hay que estar alertas, hay que estar pendientes. Las familias que están en zonas vulnerables pues que acaten todas las medidas y disposiciones del Sistema Nacional de Protección Civil para que puedan ser albergadas. Hay familias que muchas veces todo el personal de Protección Civil, Fuerza Armada, trata de llevarlo a algún albergue, y muchas veces dicen, bueno, es que no va a pasar nada, ¿verdad? Es que solo hasta aquí va a llegar el agua, ¿verdad? Tal vez ya le llegue el agua hasta las rodillas y aún así pues no quieren ser trasladados a un albergue. Muchas veces puede ser que no pase nada, pero lo importante de estas acciones es que así como puede ser que no pase nada, puede ser que ocurra lo peor. Entonces lo mejor es evitar y prevenir cualquier tipo de suceso que pueda ocurrir, porque al final las cosas se pueden recuperar, los bienes materiales se pueden recuperar, pero la vida humana no. Entonces por eso es importante acatar todas estas disposiciones. Nosotros vamos a estar alertas, vamos a estar pendientes, y vamos a desplegar miles de personas en todo el territorio nacional, no solo de obras públicas, sino que de todas las instituciones del Estado, para hacer lo más importante. Y lo que se ha estado trabajando en todos los eventos y en todas las emergencias que hemos tenido, de igual manera fue en los temas de salud, todo el gobierno desplegado para poder atender la crisis sanitaria que vivía nuestro país por la pandemia del COVID-19, para proteger la vida de la población, y lo mismo sucede en este caso de las lluvias. Todo el gobierno se despliega para poder atender estas emergencias y poder cuidar de la población en general. Ministro, los trabajos en la 49 Avenida Sur, ¿cómo avanzan? Bueno, en este momento en la 49 Avenida Sur y la Alameda Roosevelt,
llevamos un 33% de avance del proyecto, estamos colocando tuberías en el sector, es un proceso de construcción de un nuevo sistema de drenaje. Muchas personas estaban en la expectativa por las obras que íbamos a realizar y lo primero que dijeron, bueno, hoy ya va a haber tráfico porque van a intervenir el sector de la 49 y la Alameda Roosevelt. Pero quiero hacer mención que los trabajos no son tan invasivos, si bien es cierto, pues hay ciertas intervenciones en las incorporaciones donde estamos haciendo excavaciones y colocando las tuberías, pero en justamente la tubería transversal, es decir, la que tendría que cortar todo el sector de la 49, esa se va a colocar de manera subterránea a través de un sistema, de un método constructivo, el cual pues es a través de empujar la tubería a través de un túnel prácticamente que se va a construir y pues ahí se va empujando la tubería para poder llegarla a uno de los pozos colectores que está del otro lado, más del sector de la Alameda Roosevelt. Pero bueno, lo importante es que se están realizando los trabajos, incluso considerando algunas alternativas para no complicar el tráfico vehicular, que ya sabemos que es bastante complejo en la zona. Más de 45.000 vehículos en promedio diario transitan por ese sector y de alguna manera pues se vuelve complicado cualquier intervención que se haga. Pero en este caso se ha contemplado todo esto en el proyecto, es una inversión de 1.6 millones de dólares que estamos ejecutando y esperamos que más o menos en el mes de enero a más tardar este proyecto esté 100% terminado. Muy bien. Ministro, en otro tema también se hacen esfuerzos para buscar controlar la situación del parque vehicular en el país. Hay análisis de algunas alternativas como un metro aéreo u otros mecanismos para que la gente pues, pueda ir dejando los vehículos también o incremento de multas, todo para generar un ordenamiento que por momentos hay caos en diferentes puntos de tanto vehículo circulando. Sí, bueno, el gobierno del presidente Nayib Bukele pues está haciendo diferentes estudios, ¿verdad? Pero digamos, el que ya tenemos una definición clara de proyecto a ejecutar y que sería el primer sistema de transporte masivo funcionando en El Salvador, pues, y que ya estamos en sus estudios, ya terminamos parte de sus estudios de factibilidad y en este momento nos encontramos en el diseño de ingeniería, es el Tren del Pacífico. La idea del Tren del Pacífico pues, es transportar personas de un sector a otro sector, es decir, en este caso pues, la primera línea conectaría el occidente del país, la idea es llevarlo hasta San Salvador, pero vamos a hacer un primer tramo que conecte el sector de Sonsonate. Pero en este caso, pues, si bien es cierto, va a ser un tren de carga, ¿verdad? Pero también va a ser un tren de pasajeros, ¿verdad? Entonces la idea es que las personas que viven en el occidente del país no se tengan que movilizar en su vehículo particular, lo cual va a reducir la cantidad de vehículos que están circulando en el área metropolitana, sino que lo hagan a través de este sistema de transporte que sería el Tren del Pacífico, el cual pues nos encontramos ya en su etapa de diseño e ingeniería y esperamos que muy pronto pues esa construcción pueda empezar de esta obra que es promesa del presidente de la República, Nayib Bukele, y que muy pronto pues la vamos a concretizar. Hay algunos pues que critican y que dicen que esto es un render y que lo mismo decían del Utila y pues que era un render y ahora ya lo pueden ver, lo mismo dijeron de la integración, lo mismo dijeron de la autopista Comalapa, lo mismo dijeron de la carretera Camina Sur City, lo mismo dijeron del bypass Claudia Lars que ya está construido, lo mismo han dicho del paso a desnivel Unicaes, que solo era un render, y ahora pues ya pueden ver cómo se inició la construcción, pero no importa, ¿verdad? Es decir, mientras más critiquen, nosotros más trabajamos y desarrollamos este tipo de obras. Muy pronto pues este proyecto se va a convertir en una realidad y es la prioridad que tiene el Ministerio de Obras Públicas en temas de transporte en nuestro país. Y sin duda va a ser un antes y un después de la movilización en El Salvador. Esto aparejado a las reformas que todavía están pendientes en la Asamblea, en temas de aumento de multas y otras también importantes para la misma movilidad de lo que ya estamos acá. Sí, y de hecho con ese tema de la reforma de la ley de transporte, ahora que tú mencionas, yo quiero hacer algo y quiero ser enfático en este tema, y es que nunca en nuestro país se había visto que un tema se hubiera discutido tanto, es decir, entró a una comisión, se ha discutido con los diferentes sectores, con los usuarios, con el sector transporte, con los mismos diputados de la Asamblea Legislativa, han llevado expertos, han llevado al viceministro de Transporte en diferentes ocasiones, es decir, nunca
el tema de transporte había sido tan discutido y todavía se sigue discutiendo en la Asamblea Legislativa. Antes yo me acuerdo que prácticamente las aprobaciones eran siempre discutidas únicamente con los empresarios del sector transporte y las únicas aprobaciones eran para incrementarle la compensación o para reducirle multas o otro tipo de cosas. Ahora bien, ¿verdad? Es decir, a un problema complejo también la solución no es una solución fácil, ¿verdad? Es decir, hay diferentes planteamientos y diferentes acciones que se deben de tomar que no se van a ejecutar de la noche a la mañana, sino que es un proceso gradual el cual se debe llevar. Lo importante es que ya es un tema que está en discusión y que pues lleva su avance, ¿verdad? Y poco a poco, pues a través de todos estos temas, el apoyo de la Asamblea Legislativa, que siempre ha estado, claro, en esta nueva Asamblea, porque la anterior no nos aprobaba ni las donaciones. Pero ahora pues se está viendo el cambio, si no, no estuviéramos construyendo en Unicaes, si no, no estuviéramos construyendo todas las obras que se están viendo en nuestro país, de las cuales pues nosotros hubiéramos querido arrancar en 2019 con esos proyectos, pero todo nos bloqueaba, todos los recursos que de alguna manera pues se llevaban a la Asamblea Legislativa generaban bloqueos para que esto pues no pudieran desarrollarse. Yo he visto incluso algunos críticos del gobierno que sacan el presupuesto que nosotros mandamos a la Asamblea Legislativa en el año 2020 o que mandamos en el año 2021 y dicen, bueno, ¿y estos proyectos por qué no los ejecutaron? Y yo digo, bueno, es que o no sé si lo hacen por molestar o solo por atacar, porque los diputados anteriores, la vieja Asamblea, en los mismos decretos colocaban los proyectos, pero decían al final se recortan 160 millones de dólares de inversión pública, por ejemplo. Es decir, en el año 2021, por ejemplo, no nos aprobaron la contrapartida de Fomilenio, que eran 50 millones de dólares, que las tuvo que asumir el Ministerio de Obras Públicas para poder terminar al menos con los proyectos y el gobierno del presidente. Y pues no solo eso, sino que también en el presupuesto pues recortaron inversión pública. Y esa inversión pública pues está en diferentes instituciones y entre ellos también el ministerio. Pero bueno, lo importante es que hemos salido adelante, las obras se están haciendo y nuestro país cada día va más adelante. Diferencia a como estábamos con la vieja Asamblea y con los gobiernos pasados. Ministro, gracias por acompañarnos esta noche. No, gracias a ti por la invitación y mandarle también un saludo a todos los salvadoreños, desearle feliz noche. Y gracias a ustedes por su sintonía, que descanse en su cita con nosotros el día de mañana. Los esperamos.